Amigo y amiga que me escucha, te damos la bienvenida nuevamente a Púlpito Reformado, la voz de la Reforma Protestante en Puerto Rico, la voz oficial de la Iglesia Presbiteriana Reformada en San Juan. Te habla el reverendo Carlos Cruz Moya y te invitamos a que te quedes con nosotros en la próxima hora para que escuches palabra de Dios, la palabra que no se equivoca, la palabra que no vuelve atrás vacía, esa palabra que como espada de dos filos penetra hasta lo más profundo del corazón del hombre y la mujer. En esta hermosa noche en San Juan de Puerto Rico vamos a tener un tema bastante pertinente: sequía y soberanía de Dios. Sequía y soberanía de Dios. Así que, amigo y amiga que me escucha, busca tu Biblia, la palabra de Dios, la única regla de fe y conducta para discutir este tema tan importante: sequía y soberanía de Dios. En esta noche me acompaña el diácono Ángel Carrasquillo. Buenas noches, hermano, y que el Señor les continúe bendiciendo. Y el hermano y seminarista Andrés Martínez. Dios bendiga a todos los que nos oyen. Así que, amigo y amiga que me escucha, busca tu Biblia, la palabra de Dios, la única regla de fe y conducta, y buscamos Jeremías, capítulo 14, versículo 22. El profeta Jeremías, capítulo 14, versículo 22. Dice así: ¿hay entre los ídolos de las naciones quien haga llover? ¿Y darán los cielos lluvias? ¿No eres tú, Jehová, nuestro Dios? En ti, pues, esperamos, pues tú hiciste todas estas cosas. Amén. ¿Hay entre los ídolos de las naciones quien haga llover? ¿Y darán los cielos lluvias? ¿No eres tú, oh Jehová, nuestro Dios? En ti, pues, esperamos, pues tú hiciste todas estas cosas. Amén. 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 Hermano, es importante cuando surgen crisis como la que vive Puerto Rico en relación al agua potable, ¿verdad? Y al agua que utilizamos, siempre surgen muchas interrogantes por qué ocurren estas situaciones. ¿Saben algo? En 1967 aquí hubo una sequía fuerte. Yo era un niño y me acuerdo de ella. Y después, si no me equivoco, fue en el 94, la otra sequía, que fue de varios meses, muy fuerte. Y ahora tenemos esta sequía. Pero regularmente cuando ocurren estos fenómenos, hay unas interpretaciones de los mismos que se alejan de lo que dice la Escritura, la palabra de Dios. Y en esta semana el hermano Andrés estuvo viendo un programa de televisión en uno de los canales locales, y había una persona dando una interpretación por la cual ocurría la sequía. ¿Qué decía esa persona? Él se refería a unos elementos que se encontraron donde había, parece que una gallina o un gallo, un animal que había allí, y una serie de cosas. Y él alegaba que la razón de la sequía se debía a eso que estaba allí, y que eso era lo que se entendía como un trabajo de brujería, ¿no? Ajá. Y que de esa manera, y esa era la razón por la cual no estaba lloviendo, había sequía en Puerto Rico. Y creo que había una comunicadora que dice ser creyente que apoyó la posición. Que apoyó esa posición. Ok. ¿Sabe algo, hermano? El texto que acabamos de leer en Jeremías es claro. Los ídolos, que son nada, dice el apóstol Pablo, o como dice Jeremías también, sobre los ídolos, que no pueden hacer ni bien ni mal, y sería bueno ir buscando ese texto. Nada pueden hacer con la naturaleza. ¿Oyó, hermano? No hay trabajo de la tontería esa de la brujería o de lo que sea que pueda aquí abrir los cielos
ni detener los cielos. O cerrarlo. Exacto. ¿Tienes el texto ahí, Andrés? Dice Jeremías 10:5, hablando acerca de los ídolos. Derechos están como palmera y no hablan. Son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. Entonces, cuando vemos en nuestro país que ante, ¿verdad?, la cuasi desesperación de algunos por la falta de agua, recurrimos a una explicación totalmente ajena al texto bíblico, que va contrario a la soberanía de Dios y a lo que Dios ha establecido, que es el que controla aquí las estaciones del año, las lluvias, el granizo, como dice la Biblia. Y como que esos ídolos pueden maniatar al Dios verdadero y oír a creyentes apoyar esa tontería y ese grado de blasfemia. Vemos que todavía en nuestro país no entendemos lo que es la soberanía de Dios. Es que me causa gracia porque seguimos, como usted acaba de decir, pastor, seguimos sin entender que Dios es el soberano, que Dios es el que va a hacer llover o va a hacer que se seque el cielo y en este momento no haya lluvia. Y todo eso lo hace por su providencia. No, entonces se le está dando un poder, primero, que parece más tomando protagonismo que otra cosa, porque se le está dando un poder a algo que no lo tiene. Exacto. ¿Entiende? Entonces se está tomando como que hay un dualismo. Hay dos poderes en el mundo y estos hacen llover o hacen que se sequen los los cielos. cielos. No da paso a eso. Entonces, volvemos a la superstición. Eso mismo. Al animismo. Ya mismo en Puerto Rico hay un concilio de taínos que no son ni taínos ni nada, pero, ¿verdad? No dudo que se vayan allá al centro ceremonial indígena en Utuado. En Utuado o en Ponce a hacer danzas de la lluvia. Yo no sé qué harán. O sea, llegamos al ridículo. Entonces los creyentes, los que debemos dominar el texto bíblico, que tenemos que afirmar lo que nos dice la Escritura, tenemos la desfachatez algunos de conceder poder y darle crédito a esas tonterías. Y yo quiero volver a leer el versículo base de nuestra discusión, Jeremías 14:22. Está en pregunta. ¿Hay entre los ídolos? Es una pregunta negativa, ¿verdad? Prácticamente retórica. ¿Hay entre los ídolos de las naciones quien haga llover? ¿Y darán los cielos lluvia? ¿No eres tú, Jehová, nuestro Dios? En ti, pues, esperamos, pues tú hiciste todas estas cosas. Aquí, hermano, como en todo lugar de la tierra, de este planeta, el que controla la lluvia, los vientos, la nieve, el calor, es nuestro Dios. Y no hay poder en esta tierra de ningún ídolo ni de ningún demonio que pueda maniatar la soberanía de Dios y las manos de Dios. Pretendemos, pastor, glorificar a través de todas estas cosas la creación en vez de al creador. Como decía el profesor recientemente, Lame, que estuvo aquí hasta la semana pasada. Pretendemos que a través de nuestros ídolos y nuestras barbaridades, lograr alcanzar que la naturaleza, que la tratamos como un ente aparte, como un ente a glorificarse, pues cobre vida cuando no es así. Entonces glorificamos la creación en vez de al creador. Claro, pero y nos olvidamos del creador. Lo increíble de esto es que ese concepto es paganismo. Sí, eso es, eso paganismo. Sí, señor. Que los seres humanos tengan control de la naturaleza, eso viene del paganismo. Aparte de que no es cierto. Claro, que no es cierto. Ante a ese paganismo
se le llamaba magia. Y eso es brujería. Conceptos mágicos religiosos que no tienen ninguna base bíblica y van en contra de la revelación bíblica. Como si Dios necesitase del medio humano, porque aquí lo que parece es que hay una contienda entre dos brujos, el brujo malo y el brujo bueno, y entonces el que viene a traer la sequía y este que es representante de Dios, entre comillas, y ese es el que va a hacer y que va a destruir el brujo, el hechizo, y entonces va a venir lluvia a Puerto Rico. Vamos a leer otro texto, Mateo 5:45. Mateo, hermano, los que están en sus hogares, Mateo 5:45. Dice así: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Entonces, el concepto que hay en el texto bíblico es el que controla la naturaleza, la salida del sol desde la perspectiva humana, ¿verdad? La puesta del sol, la lluvia, es Dios. Y aquí nadie, bajo ningún concepto, tiene control de esa naturaleza. En ese sentido, lo que hacemos es que nos introducimos en el carril del paganismo y empezamos a usar la jerga del paganismo y empezamos a temblar de miedos paganos por fantasmas que no existen. Y adoctrinando. Y al mismo tiempo paganas, negándole a Dios su soberanía sobre todas las cosas. ¿Sabe algo, hermano? Que lo hemos discutido anteriormente aquí, me gustaría que los hermanos abundáramos, ¿verdad? Cuando Israel se desvía detrás de los ídolos bajo el reinado de Acab, Dios manda a Elías. Y Dios le había dado un mensaje a Elías. Dile que no va a haber ni lluvia ni rocío hasta que este pueblo no se arrepienta. Oiga, y va Elías con ese mensaje, y si usted lee el texto, es como si Elías hubiera pasado como un torbellino por la corte de Acab. Así dice Jehová, y se fue. Y lo más seguro Acab dijo, que ese loco que usted han dejado entrar aquí. Y por 3 años y medio, en Israel no hubo lluvia ni rocío. Los Baales, que no son nada, no pudieron hacer ni caer una llovizna. Nada pudieron hacer. Y en este país tenemos todavía, en este país, personas creyentes abrazando los conceptos paganos de luchas entre dos dioses como si tuvieran el mismo poder y arrebatándole a nuestro Dios, el Dios verdadero, toda su soberanía sobre todas las cosas. El Padre Nuestro termina diciendo, porque tuyo es el poder. O sea, de Él es el poder y todos los poderes se derivan de ese solo poder. O sea, no hay demonio, no hay hombre en la tierra que pueda hacer semejante cosa, y por eso vemos en los profetas de Baal que no pudieron hacer descender, porque no existe Baal. Exacto. No existe otro Dios sino el Dios de Israel, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vemos personas llamadas creyentes, ¿verdad?, que se alinean con el faranduleo, ¿verdad?, impío de nuestro país, que toman el camino de la exposición, de las candilejas, el protagonismo, esa es la palabra. Y no conocen nada de la Escritura y se atreven a dar opiniones que rayan en la blasfemia contra el Dios verdadero.
Porque no conocen el texto bíblico. ¿Qué tú crees, Ángel? ¿Socolor de qué? O sea, buscando que fama, dinero, no sé qué. Porque ¿qué obtienen con esto? Que no sea llenarle el ojo a estas personas, oiga, lo que siempre decimos, que no estudian, que no escudriñan la palabra, que buscan cualquier subterfugio para pensar que me enderezaron toda la vida. Exacto. Y no es correcto. Es necesario que el pueblo de Dios, el pueblo cristiano, el pueblo que se dice ser cristiano, tome en serio la palabra de Dios. Sí, señor. Entienda que Dios es el único Dios verdadero, que no hay más dioses, y Satanás no es Dios, ni puede hacer llover, ni los demonios, ni nadie puede hacer nada. Que en Dios es que se encuentra el poder de hacer todas estas cosas. Es interesante que el verso de Mateo 5:45 diga el sol de Dios y la lluvia de Dios, porque eso le pertenece a Dios. Y nadie puede venir a meterse ahí a hacer llover o dejar de hacer llover. Pero tú te puedes imaginar que pensando en una forma, ¿verdad?, un poco infantil, que Satanás tuviera el poder de hacer sequía y lluvia, por favor. Hermano, es que el sistema de lógica bíblica no nos permite eso. Pero muchos se estarán preguntando, pero ok, pastor, pero ¿por qué hay sequía? ¿Por qué hay una sequía en nuestro país? Podemos hablar de varios factores pecaminosos, ¿oyó? Pecaminosos, que lo que hacen es que violentar los órdenes de Dios. La dejadez y la irresponsabilidad, o sea, hoy estaban hablando del dragado de Carraízo, un dragado que la última vez fue hace 20 años, si no me equivoco. Oiga, pero ¿cómo es posible que se tarde 20 años en volverse un dragado y esperar una crisis para ser un dragado? Pues mire, una de las razones es la pecaminosidad. La pecaminosidad. Y Dios utiliza esa pecaminosidad para enseñarnos que el orden de Dios no puede ser quebrantado. Y que tú tienes, claro, y que tú tienes que administrar lo que Dios te ha dado en forma correcta, porque van a haber unas consecuencias. Así de sencillo es esto. Que hay pueden haber otras razones, pero nosotros no las conocemos. Claro, Dios pone sus razones en su soberana voluntad. Pero tenemos que entender que Dios es el que controla esto. ¿Tú ibas a decir algo? Es que debemos ser, dentro del panel hubieron personas que aludieron a eso, a nuestra responsabilidad con relación, y esa es parte de la razón del porqué de toda esta situación. Pero entonces eso pareció, o como es obvio, más inteligente que la opinión de la otra persona, que lo que parecía era supersticiosa. No es que es supersticiosa. O sea, que dio un testimonio de superstición en vez de cordura, conforme a lo que la Escritura nos enseña. Y como decía el texto de Mateo 5:45, que ambos hicieron referencia ahorita, termina diciendo, hace llover sobre justos e injustos. O sea, es para todo el mundo, para todo el mundo. Exacto. No es un grupito sí, un grupito no. No, esto es para todo el mundo. Y lo que tenemos que hacer es recapacitar. Exacto. En ese sentido, hermano, vamos a seguir con este tema más adelante, ¿verdad? Pero en ese sentido, tenemos que entender que el Dios que nosotros servimos, el Dios de la Biblia, ¿verdad? Que es el único Dios verdadero, cubre todas las bases y tiene el control de todas las cosas. Y aquí nadie puede venir a maniatar a Dios. Así mismo. Nadie. Y mucho menos un humanito con 2 gallos muertos. ¿Pero en qué mente cabe eso, hermano? Pasamos a la sección de la pregunta religiosa. Tengo una pregunta del hermano Rafael López de San Juan. ¿Qué le pensó sugerir para él poder estudiar la Biblia por su cuenta? ¿Qué recursos puede usar? Bueno, hermano, la verdad es que va a necesitar recursos y tiene que, para la lectura de la Escritura, ¿verdad? Y tiene que leer. Yo le puedo... Ok, pero yo le voy a recomendar un libro de R.C. Sproul que se llama Las Grandes Doctrinas de la Biblia. R.C. Sproul, Las Grandes Doctrinas de la Biblia. Y ese libro le va a ayudar
a ir estudiando el texto bíblico. Y de ahí en adelante, pues, buscar libros más sencillos sobre introducción al Antiguo Testamento, introducción al Nuevo Testamento, para que vaya entendiendo, ¿verdad? Poco a poco familiarizándose con el texto bíblico. Un buen diccionario de sí. español le ayuda mucho. Claro. Un buen diccionario, porque hay palabras que no las usamos con frecuencia y la interpretación correcta pues es saludable. Y también yo espero que sea miembro de alguna iglesia, asistir a la congregación y estudiar la Biblia en la congregación, tener un diccionario bíblico. También. Un diccionario bíblico le va a ayudar mucho para estudiar el texto. También tengo una pregunta del hermano Claudio Vélez, de Carolina. ¿Es verdad que vendrán sequías en los juicios de la gran tribulación? Bueno, lo que pasa es que cómo interpretamos la gran tribulación es una discusión y que no vamos a entrar ahora. Solamente le digo que las sequías que puedan ocurrir en nuestro planeta están bajo el control de Dios, y algunas de ellas, aunque no podemos percibirlo, son juicios de Dios. Son juicios de Dios. Así que lo que pasa es que es muy difícil identificar, ¿verdad? Ese tipo de sequía. Hay países que han sido deforestados y por lo tanto las sequías son terribles, porque han violentado la ecología, el nivel ecológico que Dios ha establecido, ¿verdad? Porque los árboles juegan un papel importante, muy importante para... Esa es una de las razones, ¿verdad? Como causa e irresponsabilidad de parte del ser humano, claro, cuando hace eso y provoca estas situaciones. Así mismo es. Así que, siguiendo con el tema, hermano, surgen las preguntas, ¿verdad? ¿Por qué ocurren estas sequías? Ya habíamos contestado parte, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que entender que todo esto está en las manos de Dios y en la soberanía de Dios. Y Dios es el que va a detener la sequía cuando Él quiera. Cuando Él quiera. Ahora, nosotros tenemos una responsabilidad como ciudadanos de cuidar el recurso, ¿verdad? De mantener el recurso, de no malgastarlo, porque entonces agudizamos el problema, lo agudizamos. Y yo sé, ¿verdad?, que tendemos a ser egoístas cuando llegan problemas de esta índole, ¿verdad? Y yo voy a ser muy sincero, o sea, mira, hermano, las cisternas lo que hacen, sinceramente, ¿verdad? Yo sé que son necesarias. Yo no tengo en mi casa, y no estoy diciendo que por eso soy más santo, es que sinceramente no le he comprado. Algún día lo compraré, no es nada de eso. Pero mira, hermano, viene el día de agua, todo el mundo llena la cisterna. ¿Qué va a pasar? Pues va a bajar el lago, eso es o sea, aquí las cisternas, el que cree que resuelve el problema, no, también agudiza el problema. Eso es así, hermano. Eso es así. Y lamentablemente tiene que llover. Pero mire lo que ocurre con los pueblos cuando ocurren crisis de esta índole. Algunos historiadores y arqueólogos interpretan, escuche bien, que la sociedad taína estaba experimentando un resurgir espiritual. Cuando llegaron los españoles, estaba experimentando un resurgir espiritual. ¿Y por qué se cree eso? Pues porque en las excavaciones arqueológicas se han encontrado muchos ídolos, principalmente el semí. ¿Y por qué se cree que había un resurgir espiritual dentro de la sociedad taína, verdad? Su concepto de espiritualidad y animismo, que era pagano, pero era un resurgir. Porque ellos estaban frente a una invasión caribe. Una nueva cultura estaba invadiendo el área de las islas. Independientemente, ¿verdad?, de la discusión que si existieron los caribes o no, eso no es la discusión aquí. Desde la interpretación más ortodoxa o más conservadora, que cree que había una invasión caribe, pues se interpreta que hay un resurgir ante la crisis de la invasión de la nueva cultura, que era la cultura caribe. Y así ocurren en los pueblos. Los pueblos experimentan, pasan por terremotos, pasan por sequías, pasan por lluvias, inundaciones terribles. Usted ve que a la larga de la postre los pueblos entonces recurren a su divinidad.
porque consideran que su divinidad es la única que puede resolver el problema. ¿Y qué pasa? En muchas ocasiones, Dios, que controla todas las cosas, nos hace pasar por diferentes crisis personales o colectivas. Pero hermano, para hacernos doblar las rodillas. Con un propósito. Claro, para hacernos doblar las rodillas. Las crisis, las pruebas, nos vienen a la vida para que nosotros que aquilatemos nuestra vida cristiana. Entonces tenemos un país que disfruta de agua 24 horas, disfruta de agua 24 y cada vez que usted abre ese grifo, aparte de algunas excepciones en nuestro país, abre ese grifo y siempre hay agua. Y nos olvidamos que Dios es el que controla esas cosas y no agradecemos. Y cuando ahora estamos en medio de la crisis, entonces muchos se acuerdan de Dios. Yo estaba pensando ahora mismo, pastor, cuando Hugo llovió y el agua se fue porque la represa Carraízo hubo que cerrarla, qué sé yo qué pasó. La crisis que hubo allí. Y hubo una crisis y sencillamente nos quedamos sin agua. Colectábamos o envasábamos el agua de la lluvia y nos bañábamos debajo del chorro del techo que bajaba por el los desagües, drenaje, exacto, los desagües. Y así se utiliza. Pero también hubo una crisis de agua y no era por una sequía. Al contrario, había lluvia de pero teníamos una crisis por otra razón. Entonces, mira qué interesante, volvemos a lo de la negligencia. ¿Sí? La crisis de Hugo, aquellos que se acuerdan, la crisis que hubo en Carraízo fue que no se abrieron las compuertas. A tiempo. Se inundó. Y la maquinaria que había allí. Se inundaron los motores. Se dañaron. O sea, una negligencia. Nosotros tenemos que entender que nosotros tenemos una responsabilidad con la creación. Y tenemos una responsabilidad con nuestros seres queridos. Y la responsabilidad con la creación, con nuestros seres queridos, si se lleva a cabo como debe ser, es para la gloria de Dios, hermano. Es para la gloria de Dios. Y aquí está descartado, todo concepto animista, superstición, brujería, de control de la naturaleza. Y nos afianzamos en lo que nos dice la revelación de que Dios es el que controla estas cosas. Y que debemos humillarnos frente a nuestro Dios y decirle, Señor, tú eres el que reina sobre todas las cosas, pero si es tu voluntad, Señor, y te pedimos y necesitamos, si es posible, en tu soberana voluntad, que esta crisis de sequía termine. Eso es lo que dice la Escritura, hermano. Todo lo otro es mentira. Todo lo otro es blasfemia. Todo lo otro es quitarle la gloria a Dios. Y es convertir a Dios en un ídolo. Wow, chico, triste la ignorancia que permea en nuestro país y que todavía estemos pensando de manera supersticiosa. Y entonces personas que reconocemos como que Cristo es el Señor nuestro, y entonces no le demos la gloria que merece y que tiene Él, que es el soberano y el que controla todo esto. Y lo que tenemos que hacer es humillarnos y esperar en que Dios haga conforme. Esperar en Él. Estaba pensando ahora mismo, aquella oración que dice, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Padre nuestro. O sea, entonces, por un lado decimos con la boca que confiamos en Él o que ponemos en sus manos nuestras vidas, y por el otro lado, entonces, jugamos a los muñequitos de fantasía. De fantasía, exacto. En ese sentido, nosotros tenemos que entender que también el hombre tiende a creer que controla lo que existe y que él puede hacer lo que él quiera. Y que Dios está de su lado para esas situaciones. Exacto. Y que en ese sentido
ellos pueden anunciar desgracias futuras, escuche, sobre el ambiente y el clima, y tenemos que entender que esas desgracias o hecatombes futuras, si no se adaptan al texto, son cuentos de camino. Si usted va conmigo a Génesis capítulo 8, versículo 22. Génesis 8, 22. Mire cómo dice la Escritura. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Dios dice que mientras la tierra permanezca, la cual Él controla y la hace permanecer, dice que las estaciones del año nunca van a desaparecer. Que el día y la noche no va a desaparecer. Que el planeta siempre va a estar dando ¿qué? Alimento. Todo el tiempo. Mientras la tierra permanezca. Y Dios es el que determina, ¿escuchó? Dios es el que determina cuando la tierra tenga que desaparecer. Entonces, oímos cantos de sirena, cantos de desgracia, de cambio climático. Algunos hablan de, por cierto, algunos hablan de la subida de la temperatura del planeta, y otros hablan, que hace poco lo leí, de una nueva era glacial. O sea, que ellos ni se ponen de acuerdo en ese tema. Y no queremos oír a Dios, que es el que determina aquí las cosas. Yo quiero volver a leer el texto. Mientras la tierra permanezca, Génesis 8:22, no cesarán, mire cómo dice, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Y punto. Punto, hermano. Entonces aquí no puede venir nadie a hablarnos que puede controlar la lluvia, que puede controlar la sequía, que pueden hacer que, sí, como decía un comentarista, tirar 4 palitos y 2 gallos muertos para decir que aquí hay sequía. Mire, es increíble que el conocimiento bíblico que debemos tener a este nivel, todavía haya creyentes que crean esa tontería. Hemos estado hablando de la irresponsabilidad del mal uso de los recursos, y es una irresponsabilidad de parte de aquellos que utilizan el nombre de Dios para hacer este tipo de comentarios, haciéndose voceros, ¿verdad? O que tienen alguna revelación de parte de Dios para decir que la razón de la sequía se debe a que alguien dijo, hizo una brujería contra Puerto Rico. Sobre todo una brujería. Es una irresponsabilidad de parte de ese Claro, caballero. y es una muestra de que no conocen la Escritura. No conocen el texto. Mi pueblo perece por falta de ¿qué? De conocimiento, dice la Biblia. Entonces, al no dominar el texto bíblico, al no dominar una correcta hermenéutica, al no ver todo el panorama bíblico del Antiguo y Nuevo Testamento, al no conocer una teología correcta que nos lleva a una interpretación correcta del texto, entonces caemos en esas tonterías, en esas blasfemias. Entonces, esquiniamos en cierta medida, ¿verdad? Desde el punto de vista del verbo, esquiniamos a Dios como si estuviera, ¿verdad?, en un ring de boxeo y 2 gallos muertos lo tienen en una esquina. ¿Cómo es posible, hermano? ¿Cómo es posible una cosa así? ¿Cómo es posible eso? Ahora, ¿qué nos corresponde como creyentes? Número 1, como creyentes, debemos hacer uso correcto
de los recursos naturales, del agua. En esta crisis, del agua. Eso es lo primero. Lo segundo, depender totalmente de la soberanía de Dios. Saber que Dios es el que tiene el control de todo lo que existe. Tercero, orarle a nuestro Dios y pedirle al Dios que es el dueño de todo y lo controla todo, que si es su voluntad, le pedimos que llueva. Amén. Que llueva en una forma copiosa, ¿verdad? Y que llueva en los lugares que ayudan a los embalses. Y le pedimos a nuestro Dios Jesús. De hecho, estaba oyendo, pastor, que los bosques funcionan como si fuera una esponja, y si los acabamos los bosques y seguimos deforestando, esa esponja se va secando, y entonces esa esponja poco a poco abona a los ríos y riachuelos que nutren las represas y los embalses. Así mismo es. Pero si maltratamos esos bosques, pues estamos siendo irresponsables con ese medio ambiente que nos rodea. Y eso trae unas consecuencias. Y trae consecuencias, definitivamente. Claro que sí. Esto nos lleva al cuarto recomendación. Dice la Biblia, espera en Jehová. Y Él hará. Tenemos que esperar en Dios. Esperar en Dios. Ser responsables, confiar en Él, orarle y esperar en su voluntad. Más nada, hermano. Todo lo otro está de más. son cuentos y está de más. Cuentos de camino. Sí. Totalmente. Escríbenos. Púlpito Reformado, P.O. Box 363864, San Juan, Puerto Rico 00936. Púlpito Reformado, P.O. Box 363864, San Juan, Puerto Rico 00936. Si te interesa que este programa de radio se mantenga en el aire, puedes enviar tu ofrenda a nombre de la Iglesia Presbiteriana Reformada a la misma dirección. Púlpito Reformado, P.O. Box 363864, San Juan, Puerto Rico 00936. Amigo y amiga que me escucha, muchísimas gracias. El próximo sábado por WBMJ San Juan 1190, WCGB Juana Díaz 1060, WIBB Vieques La Isla Nena 1370. Escucharás Púlpito Reformado, la voz de la Reforma Protestante en Puerto Rico. En esta hora, que Dios bendiga tu vida, que Dios bendiga tu hogar y que la paz de Cristo, que sobrepuja todo entendimiento, esté sobre ti y sobre los tuyos. Dios te bendiga ricamente.